Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este podcast semanal que tendremos para analizar el Libro de Mormón. Qué bendición que tenemos el Libro de Mormón y que este año lo vamos a estudiar siguiendo el protocolo o el pensum, digámoslo así, de la escuela dominical con el manual de Ven, Sígueme. Pero estos audios y este podcast, este programa, que va a ser más para oír que para ver, de mi parte, es preparado con mucho amor, con mucho juicio, para llevarles a ustedes la información doctrinal, histórica y también de antecedentes que pueden ayudarnos a entender más este precioso libro que es el Libro de Mormón. Y también, ¿por qué no?, para hablar de algunas cosas que no hablamos en la clase de Ven, Sígueme, o que tal vez no tratamos en el manual de Ven, Sígueme, o en la clase de la escuela dominical. Y no los tratamos simplemente porque no son en sí principios doctrinales que sean de la relevancia más necesaria para nuestra salvación eterna, pero que creo que si los trabajamos y los compartimos aquí en este lugar, en este podcast, pues podemos aprender mucho. Cada lunes, si ustedes me lo permiten y me apoyan en el sentido de compartirlo, de que esto tenga un valor para las personas y que muchas personas puedan disfrutarlo, pues yo lo estaré haciendo, si es posible, durante todo este año del Libro de Mormón. Así que les invito a que puedan acompañarme cada día, cada lunes, cada semana en la noche, con este análisis que haremos acerca del Libro de Mormón, de esas cosas que no se ven tan claramente, no porque no se quiera, sino por cuestión de tiempo, en el manual de Ven, Sígueme y en la escuela dominical. Por eso, para esta entrada, que esta semana estamos hablando de la introducción del Libro de Mormón y de la portada, de esas páginas iniciales del Libro de Mormón, tal vez no quisiera meterme tanto allá, porque eso es lo que todos estamos hablando en las clases de escuela dominical. Quiero más centrarme en algo que me parece que es histórico, que es, digámoslo así, de una trascendencia familiar, que son lo que rodea el contexto familiar que rodea al profeta José Smith. ¿Quién era José Smith? Pero también, ¿quiénes eran sus padres? ¿Quiénes eran sus abuelos? ¿De dónde viene José Smith? ¿Cómo llegó el profeta a descubrir el Libro de Mormón? ¿Qué sucedió antes? ¿Sí? Tal vez, si comprendemos un poco la vida de José Smith en su niñez, en su juventud, y también, ¿por qué no?, de sus padres y de sus abuelos, pues podemos llevarnos una idea o tener más claro muchos aspectos personales del profeta José Smith. Por eso, este podcast lo hemos llamado Lo que no conocemos de José Smith, su vida familiar. Hablemos de su vida familiar, de sus antecedentes, de sus antepasados. A todos, de una u otra manera, y en todos influye el ambiente en que crecimos. Y eso también sucedió con el profeta José Smith. Nuestra familia y nuestros amigos nos dan cariño, nos comparten sus creencias, sus vivencias y nos enseñan. El ambiente, de una u otra manera, ejerce gran influencia sobre cada persona, sobre cada uno de nosotros. Lo mismo le sucedió al profeta José Smith. Creció en la granja de su familia como un niño, digámoslo, sin temor, campesino. Y la influencia que él recibió está limitada casi exclusivamente a su núcleo familiar. Lo que su familia le dio, eso era lo que era el profeta José Smith. Lo que él aprendió en su hogar fue un legado, fue lo más importante. Y todo eso sucedió en Nueva Inglaterra. ¿Qué influencia tuvo todo ese ambiente, su familia, lo que lo rodeaba, las personas? Pero el hecho de que él fuera sencillo y humilde. Sus padres, de hecho, hacían mucho hincapié en el trabajo arduo, el patriotismo y la devoción religiosa. Eso era lo que los papás de José Smith, del profeta, le contagiaban a él. Escuchó, prestó atención y proveyó mucho del patrimonio cultural de sus familiares al ambiente que rodeaba al profeta José Smith. Durante sus primeros años comenzó a incorporar a su carácter como hombre y como persona todo eso.
y eso se manifestó en las cualidades que luego le ayudarían a cumplir con la misión para la cual el Señor lo había preparado desde antes de la fundación de este mundo. Entonces, nosotros también podemos, como tenemos hijos, como tenemos niños, y seguramente la mayoría de nosotros incluso ya tenemos hijos mayores, nietos, algunos de ustedes tendrán hasta bisnietos, todo lo que esos niños reciben desde su infancia repercutirá o tendrá sonido o tendrá eco en su vida hacia futuro. Y algún día algunos de ellos hablarán y dirán: mi abuelo, mi abuela María, mi abuelo Carlos, mi mamá, mi papá. Yo a menudo, de hecho, menciono las enseñanzas de mis padres como algo valioso en mi vida y se la comparto a mis hijos. Su abuelita Teodolinda decía tales cosas. Bueno, ¿qué pasaba con los antepasados del profeta José Smith? Hablemos un poquito de la línea paterna del profeta José Smith. Cuando uno estudia los antepasados del profeta José Smith, se demuestra que su familia poseía rasgos de carácter que, de hecho, continúan en él. Vamos a estudiar algunas cosas que ustedes van a decir: ay, sí, el profeta José Smith también tenía estas maneras. O tal vez heredó esto de sus abuelitos o de sus antepasados. Y todo eso nosotros también tenemos que agradecerlo, porque finalmente sus antepasados influyeron en él y él hoy día influye en nosotros, o influyó en nosotros con la restauración del Evangelio, y hoy día sigue influyendo en nosotros y en las vidas de miles y millones de personas, santos de los últimos días y no miembros de la iglesia, que leen el libro de Mormón. Así que el profeta José Smith desarrolló fuertes vínculos familiares, aprendió a trabajar con ahínco, a tomar sus propias decisiones, a ser una persona de carácter, a servir a sus semejantes y también a apreciar la libertad con que Dios lo había bendecido, pero también esa libertad que se gozaba tanto en América, en Norteamérica, y que esa libertad le permitió a él ser una persona de bien. En alguno de los apartes de la historia de la iglesia, el mismo profeta comenta algo que a mí me llama mucho la atención. Él dice: mis abuelos instilaron en mi alma el amor a la libertad mientras me mecían en sus rodillas. Qué bonita frase esta. Mis abuelos instilaron en mi alma. Cuando uno busca la palabra instilar, uno la encuentra que es un verbo, que es como echar poco a poco o gota a gota un líquido en un recipiente. Los abuelos del profeta José Smith echaban gotas en su alma y le inculcaban el amor por la libertad mientras lo mecían, lo movían en sus rodillas. Qué cosa tan bonita, mis amados hermanos, porque nos da un ejemplo grande. Nosotros podemos hacer lo mismo con nuestros descendientes, con nuestra familia. ¿Y acaso, no lo hemos hecho? ¿Acaso nosotros no le hemos dado a nuestros hijos también amor? ¿Ustedes se imaginan que con el profeta José Smith fue diferente? No, ahí él lo dice, en esa frase. Sus abuelos instilaron el respeto, el amor por la libertad, la devoción. Lo mismo que seguramente nosotros hicimos o hemos hecho con nuestros hijos. Así lo hicieron sus abuelos. Y así lo haremos nosotros también con nuestros nietos, o algunos de ustedes ya lo hacen. Miren que el abuelo del profeta José Smith, Asael, que nació por allá en 1744, en una carta a la familia escribió esto. Miren esto que escribió Asael Smith, el abuelo del profeta José Smith. Y tal vez leyendo esto y escuchando esto, diremos: wow, con razón, de tal palo, tal astilla, decimos, ¿no? El profeta viene de personas que también creían en Dios y tenían una gran concepción de lo que era bueno y poderoso. Miren lo que dice el abuelo en esa carta: el alma es inmortal. Todo lo que hagan por Dios, háganlo con reverencia. Cuando piensen en Él, cuando hablen de Él, cuando oren o de otro modo se acerquen a su gran majestad, háganlo con sinceridad. Y en lo que se refiere a la religión, estúdienla para ver si se compone de ritos externos o de lo que se oculta en el corazón. Estoy seguro, continúa diciendo,
de que mi Salvador Cristo es perfecto y que nunca nos fallará en ninguna circunstancia. A Él le encomiendo el alma, el cuerpo, las posesiones, el nombre, el carácter y la vida y la muerte, más todo lo que cada uno sea de ustedes. En cuanto a mí, dice el abuelo Asael, solo espero que Él me transforme. Imagínense en esto, que Él transforme mi humilde cuerpo en un cuerpo glorioso, semejante al de Él. Hermanos y hermanas, yo les digo con todo mi amor y con todo mi respeto por los profetas actuales, por nuestras autoridades generales. Este abuelo del profeta José Smith, Asael, es alguien que vive mucho antes de la restauración del Evangelio. O sea, el Evangelio aún no estaba restaurado cuando él manifiesta estas palabras. Pero, ¿quién no me diría a mí que habla como un profeta del Señor? Realmente sus palabras son poderosas. Espero que Él transforme mi humilde cuerpo en un cuerpo glorioso semejante al de Él. Me hace hasta recordar, y ustedes me perdonarán que haga esta comparación, pero me hace recordar mucho de lo que yo enseño y que comparto con ustedes. Ser un poquito más semejante a nuestro Salvador Jesucristo cada día. Eso ya lo estaba enseñando el abuelo Asael Smith, abuelo del profeta José Smith. Y miren eso tan bonito, me parece estar escuchando las palabras de un profeta como el presidente Nelson. Todo lo que hagan por Dios, háganlo con reverencia. Cuando piensen en Él, miren, el pensar celestial, cuando hablen de Él, cuando oren o de otro modo se acerquen a su gran majestad, háganlo con sinceridad. Qué hermosas palabras. Ahí yo ya veo una raíz de su abuelo clarísima en el carácter del profeta José Smith. Entonces digo, bueno, ¿cómo el profeta José Smith pudo hacer y pudo lograr tanto en tan poco tiempo de vida? ¿Cómo pudo hacer algo tan importante con tan poca educación, más que la misma educación que Dios le brindó por revelación, con poder de los cielos? Bueno, tenía una descendencia, venía de unos antepasados que también tenían muy claro el concepto de Dios. El profeta George Albert Smith, de hecho, escribió lo siguiente sobre este abuelo Asael. Miren lo que dice: mi abuelo Asael creía totalmente en el libro de Mormón. O sea, cuando él conoció el libro de Mormón, creyó totalmente en él y alcanzó a leerlo casi todo. Qué bonito. Asael Smith murió hacia finales de 1830, convencido, mis amados hermanos, de que su nietecito, ese que seguramente meció en sus piernas, al que le contó alguna historia, al que le tomaba las mejillas, al que seguramente le acariciaba el cabello, su nieto, el profeta José Smith, él había anhelado por tantos años eso, encontrar a Dios, y ahora su nietecito, ese que él meció en sus rodillas, había dado comienzo a esa nueva época de la religión, a que la luz llegara no solo a él como abuelo, sino a todos los hombres. Qué hermoso este relato del abuelo Asael, del profeta José Smith. Pero también podríamos hablar de la abuelita, Mary Duty Smith. Dice la historia de la iglesia que ella aceptó completamente las palabras de su nietecito, el profeta José Smith. Y de hecho, ella toda su vida, desde que conoció la verdad, tuvo intenciones de bautizarse. Lamentablemente no pudo hacerlo, porque ya era una persona muy abuelita y tenía poca salud. O sea que en ese tiempo, y nos debe ser claro a nosotros, en ese tiempo no había pilas bautismales y tampoco se calentaba el agua como sucede en nuestros bautismos hoy día. Así que, de hecho, hoy día bautizar a una persona mayor de edad es un conflicto, porque podemos perjudicar su salud. Cuando yo estuve en la misión y tuve la oportunidad de bautizar una o dos personas mayores de edad, los preparativos fueron excepcionales.
para que el agua estuviera muy calientita, para que la persona saliera y se vistiera rápidamente, para que fuera secada, para que no se fuera a caer o a resbalar y tuviéramos un accidente. Imagínense en ese tiempo que una persona anciana pues tuviera que entrar a un río, tal vez con el agua congelada, qué sé yo, su salud no se lo permitió. Y Mary Duty Smith, la abuela del profeta José Smith, falleció por allá el 27 de mayo de 1836, solo 10 días después de haber llegado a Kirtland, donde los santos en un momento pensaron que era Sion, Kirtland. ¿Sí? Ahí murió la abuelita del profeta José Smith sin haberse bautizado. Ahora, esto nos da otro concepto adicional que nos ayudan a entender las escrituras y también nos ayudan a entender el carácter de muchas de las doctrinas que son antiguas, pero que se restauraron con el profeta José Smith. Imagínense esto nomás, la abuela del profeta José Smith, Mary Duty, muere sin haberse bautizado. Entonces es condenada porque no se bautizó. Todas esas cosas seguramente le preocuparon al profeta José Smith en su juventud, en su edad adulta, mientras que fue profeta, saber que personas que amó tanto y personas que lo amaron a él tanto partieron de esta tierra sin las ordenanzas salvadoras y exaltadoras del bautismo, de la confirmación, de la investidura del templo, bueno, y del sellamiento. Entonces, si se dan cuenta cómo encontramos ahí un eje conector, o más bien una conexión, un conector entre la vida del profeta y las doctrinas que nosotros tenemos, entre ellas la doctrina del bautismo por los muertos. ¿Acaso no era importante para el profeta José Smith esto? ¿Y acaso no era importante tener el libro de Mormón para que todas estas doctrinas básicas del bautismo, la confirmación, la fe, el arrepentimiento y el perseverar hasta el fin fueran expresadas a todo el mundo, fueran publicadas? Y también, pues para que doctrinas tan poderosas como la doctrina del bautismo por los muertos o la salvación de los muertos llegara a todos los hombres. Bueno, ahí hablamos un poquito de los abuelos del profeta José Smith, de los abuelos por el lado paterno, ¿sí? Esta era la raíz paterna, ¿sí? O el brazo paterno. Cuando estamos haciendo nuestro árbol genealógico, nuestra historia familiar, decimos, este es el árbol, mi árbol genealógico, y esta es la parte de mi padre. Bueno, esta era la parte del padre de José Smith. Ahora, si vamos a los antepasados maternos del profeta José Smith, pues en comparación a la historia de las dos familias, no se sabe tanto de la familia Mack como de la familia Smith. La madre de José Smith, Lucy Mack, no nos deja mucho registro de lo que fue su vida, pero tenemos algunas cosas que nos pueden ayudar. La familia Mack fue próspera durante un tiempo, pero luego incluso pasaron por penalidades tales que uno de los antepasados del profeta José Smith, Solomon Mack, que había nacido en 1732, o sea, casi 100 años antes de que la iglesia se restaurara, fue dado como aprendiz. Miren esto, hermanos, fue dado como aprendiz en la granja de un vecino a la tierna edad de 4 años. O sea, un descendiente del profeta José Smith literalmente fue dado en adopción porque su familia cayó en una fatalidad tan terrible que no tenían cómo alimentar a su familia. Entonces dieron a este niño de 4 años para que otra persona lo criara. Con el paso del tiempo, Solomon comentó: mi patrón me trataba como si fuera un objeto de su propiedad y no como una persona. Imagínense la vida de este niño. O sea, dura, una infancia durísima. Esos son los antepasados maternos del profeta José Smith. Sobre Solomon hay algún registro que fue muy aventurero y que incluso durante algún tiempo eso le hizo pasar aflicciones a su propia familia. Solomon Mack no había sido muy religioso, de hecho, o sea, parece que no le gustaban mucho las cosas de Dios, y aunque no creía mucho en las cosas religiosas, sí creía en Dios y tenía un buen corazón. Puede ser como muchas personas hoy día, que son buenas personas aunque no asistan a una iglesia o aunque no sean parte de la iglesia, y tienen buen corazón. Así era Solomon Mack. No le interesaba
De hecho, leer la Biblia no le llamaba la atención, ni asistir a ninguna iglesia, hasta que sucede algo bien interesante. En 1810 le da reumatismo. Imagínense que esta enfermedad lo forzó a evaluar lo que realmente era importante en la vida. Entonces, después de esto, dice él, después de esto, decidí no vivir más de ilusiones y dedicar el resto de mi vida a servir a Dios y a mi familia. Imagínense esto, hermanos. Otra vez, aquí esto parece una frase de un profeta. Un antepasado, abuelo de José Smith, dice esto, y esto lo podríamos enmarcar en algún lugar de nuestro hogar. Después de esto, de una aflicción que alguno de nosotros viva, podría decir, después de esto decidí no vivir más de ilusiones y dedicar el resto de mi vida a servir a Dios y a mi familia. Qué bonito. Yo voy a tomar eso para mí, para casi que decir, después de hoy decido no vivir más de ilusiones y dedicar el resto de mi vida a servir a Dios y a mi familia. Yo eso lo comparo con las palabras de un profeta de la Restauración, el presidente David O. McKay. Ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar. ¿No les parece similar? Este hombre literalmente vivió todo esto antes de la restauración del Evangelio. Y miremos cómo habla. Volvemos otra vez a esa raíz de los antepasados del profeta José Smith y a encontrar que definitivamente el profeta José Smith tenía el espíritu de un profeta porque sus antepasados también amaban a Dios. Lucy, la mamá del profeta José Smith, era una mujer muy segura de sí misma. Había sido criada en un ambiente religioso, era muy inteligente, era una mujer inteligente. Pero la historia, y ella misma lo relató, que no despertó a las cosas de Dios. Literalmente no tuvo un nacimiento de Dios, no tuvo una creencia religiosa, sino más o menos como hasta los 19 años. Y tal vez en su historia podemos ver la historia de nosotros. Se preguntaba si la vida tenía algún propósito. ¿No hemos hecho eso nosotros? Y al fin, la historia nos cuenta que ella concluyó que debía tratar de cambiar su actitud pesimista. O sea, Lucy, la mamá de José, fue una mujer pesimista en algún momento de la vida, en su juventud, como que no tenía ilusiones, como que aunque era religiosa y era inteligente, la vida le parecía sin sentido. Así que no la consideremos una persona mundana. Ella quería afiliarse a alguna religión, pero al mismo tiempo a ella la desanimaban las cosas que veía. Esa misma rivalidad que ella veía fue la que vio el profeta José Smith cuando estuvo en su juventud. Esa rivalidad que existía entre los ministros que predicaban todos creencias diferentes, que hoy día todavía las vivimos nosotros en nuestro entorno. Tenemos diferentes denominaciones, todas llenas de buenas personas, pero también de diferentes doctrinas. Ella también se preguntaba desde su juventud, como el profeta José Smith, ¿cómo puedo decidirme entre una u otra cuando no se parecen en nada a la iglesia de Cristo que existía en la antigüedad? Ella también se preguntaba eso. Ella también se decía ese tipo de cosas. Se hacía ese tipo de preguntas. Miren que entonces vamos atando cabos, ¿no? Vamos relacionando los abuelos, la mamá, el profeta José Smith. Personas curiosas, personas con interrogantes doctrinales, con incertidumbres de vida, del alma, ¿sí? ¿A dónde puedo llegar? ¿Cómo puedo seguir a Jesucristo si no encuentro nadie que lo represente? O al menos, si no encuentro algo que literalmente me dé la tranquilidad de que estoy sirviéndole a Él y que le estoy adorando como Él quiere que le adoremos. Eso pensaba Lucy Smith. A pesar de todos estos dilemas, ella no encontró soluciones que la contentaran, porque la restauración todavía no había llegado.
Pero ella estaba convencida de algo. Las religiones que existían en ese momento no la llenaban completamente. Y por un tiempo, incluso me hace pensar que es posible que nos haya pasado a nosotros así. Dejó de buscar una iglesia y gradualmente se tranquilizó. O sea, dijo como bueno, pues si no hay, pues ya, o sea, voy a dejar esto tranquilo y voy a vivir en paz. Porque ¿qué más podía hacer? Vivir en paz con lo que ella sabía. Durante los 2 años siguientes, después de todo esto que les hablo, ella conoció a José Smith, padre, o a Joseph Smith, y se casó con él. Ni siquiera, y creo que le pasa a todo mundo cuando es recién casado, que uno se imagina lo grandes que van a ser sus hijos. Cada uno de nosotros piensa, wow, mis hijos qué hermosos son, qué poderosos son, cómo les sirven a Dios o cómo se han desarrollado. Me siento bendecido por Dios. Pero miren, en este caso, ni ella ni José Smith padre se imaginaban que de ese matrimonio nacería un hijo que sería un profeta, que traduciría un libro que le cambiaría la vida al mundo entero. Ni siquiera se imaginaban que nos cambiaría la vida a nosotros mismos y que daría seguridad y guía a todos los que como ella ansiaban encontrar al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, a su iglesia en algún lugar. Ellos no se imaginaban eso. Imagínense en este legado tan hermoso que trae todo esto. Esa unión de 2 jóvenes, de Lucy y de José Smith. Ellos se conocen, de hecho, se conocen en un lugar que se llama Tunbridge, en Vermont, cuando ella fue a visitar a su hermano Stephen. Lucy se enfermó y entonces el doctor le diagnosticó tuberculosis. Miren esto, porque hace rato leímos lo que pasó con Solomon Mack. Ahora miren lo que pasa con Lucy Smith. Sufre de tuberculosis. Entonces estuvo a punto también de morir por eso. Ella escribe esto, hermanos, que quiero citarles a ustedes tal cual ella lo escribió. Hice un pacto solemne con Dios de que si me permitía seguir viviendo, pondría todo mi empeño en servirlo. Miren esto tan hermoso, porque ya nos está dando una enseñanza. Nosotros también podemos hacer pactos con Dios, no necesariamente en aflicción, sino en cualquier momento de nuestra vida. Decirle, Padre, estoy dispuesta, en caso de ustedes, hermanos, a seguir viviendo y pondré todo lo que haya a mi alcance para servirte. Ella continúa contando esta historia. Poco después oí una voz que me decía, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Consuélese tu corazón. Crees en Dios. Cree también en mí. ¡Wow! ¡Qué revelación tan poderosa! Nuestro Salvador hablándole, ¿no? O sea, búscame, me vas a hallar, me estás llamando, yo te voy a abrir. Ten confianza, ten seguridad de que tus aflicciones van a pasar. ¿Crees en mi Padre? Cree también en mí. Entonces ella continúa la historia. En cuanto me fue posible, procuré diligentemente encontrar a alguien que fuera capaz de enseñarme mejor el camino de la vida y la salvación. Fui de aquí para allá, con el fin de encontrar, si fuera posible, un espíritu afín que me comprendiera y que por lo tanto pudiera fortalecerme y ayudarme a cumplir con mis resoluciones. O sea, necesitaba un pastor, un guía espiritual que la llevara y le permitiera encontrarse con Dios. Eso que hoy día nosotros tenemos en nuestros padres, eso que hoy día nosotros tenemos en nuestros obispos, en nuestros presidentes de rama, en nuestros presidentes de estaca, en los apóstoles, en las autoridades de la iglesia, eso ella lo estaba buscando en su momento en la vida. Alguien que le ayudara a cumplir con sus propósitos. Recuerden, los propósitos eran cambiar
eran ser digna, eran servirle a Dios siempre, con todo su ser, con toda su persona. Entonces continúa enseñándonos. En mi corazón había decidido que no existía en ese entonces en la tierra la iglesia que yo buscaba, por lo que resolví estudiar la Biblia y dejar que Jesús y sus discípulos me guiaran para tratar de obtener de Dios lo que el hombre no podía darme ni quitarme. Aquí voy a hacer un paréntesis por un momento en la historia para hablar de algo doctrinal. Algunos piensan que tenemos el Libro de Mormón y que desprestigiamos la Biblia como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero se olvidan del impacto cuando uno estudia la vida del profeta José Smith, el impacto tan profundo que tuvo la Biblia en la familia de él y también en él mismo. Las personas de su familia, sus antepasados, todos, sus padres, sus abuelos, acudían a la Biblia para buscar sabiduría y la encontraban, y encontraban respuesta y consuelo en ella. Y el mismo profeta José Smith encontró respuestas en la Biblia cuando preguntó: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y no le será negada. Esa Biblia no es reemplazada por ningún libro en la tierra, hermanos, ni siquiera por el Libro de Mormón, porque el Libro de Mormón no es la Biblia. El Libro de Mormón es el Libro de Mormón, y la Biblia y el Libro de Mormón, ambos son testamentos del Salvador Jesucristo. Y ambos ayudaron, en este caso la Biblia, a los antepasados del profeta José Smith a encontrar a Cristo. Y a nosotros nos ayudan ahora, como una restauración completa de las doctrinas de Dios, la Biblia y el Libro de Mormón, ese que él tradujo y del que estamos hablando en este año, del que empezamos a hablar en este año. Lucy continúa diciendo: al fin consideré que era mi deber entrar en las aguas bautismales. Busqué a un ministro que estuviera dispuesto a bautizarme y a no presionarme para que me uniera a ninguna religión determinada, y cumplí con esa ordenanza. O sea, ella se bautizó. Alguien la llevó al agua bautismal y la bautizó. Eso sí, sin el compromiso de asistir a esa iglesia. Entonces, Lucy buscó acercarse a Dios, aunque las iglesias no la convencían, no la convertían. Ella fue una mujer que en su momento buscó a Dios. Y seguramente todo esto también lo compartía con el profeta José Smith como su amado hijo. Y le compartía lo que sentía. Hablemos hablemos por un momento del padre del profeta José Smith. José Smith padre se dedicaba a la agricultura en verano y a la docencia en invierno. Mientras vivían en su granja, tuvieron un hijo. Si mal no estoy, hermanos, creo que el profeta José Smith es el cuarto hijo que ellos tuvieron, al que nombraron José. Un 23 de diciembre de 1805 nació el profeta José Smith. Al ponerle ese nombre, al ponerle los papás ese nombre, José, cumplieron la profecía de José, el hijo de Jacob en Israel. Bueno, el Jacob, Israel, que predijo en Egipto que de sus descendientes nacería un vidente escogido. Una de las maneras de que nosotros tenemos, que sabemos por las Escrituras, cómo sería identificado ese profeta en los últimos días, es porque se daría a ese profeta el nombre de José de Egipto, que sería el nombre también de su padre en esta tierra y que sería el nombre de él. Esa profecía se cumple en el profeta José Smith, porque él se llama José, su padre se llama José, como el profeta José de Egipto. ¿Sí comprenden, hermanos? ¿Cómo se empieza a cumplir todo? El 23 de diciembre de 1805, toda esa preparación espiritual que tiene la familia del profeta José Smith llega a un momento y un niño nace, y ese niño se llama José, y se cumple la profecía. De hecho, la profecía está en el Libro de Mormón, segundo Nefi, en el capítulo 3, los versículos 14 y 15. Nos dicen claramente esto que estamos hablando. Y así profetizó José, diciendo: he aquí, el Señor bendecirá a ese vidente,
y los que traten de destruirlo serán confundidos, porque se cumplirá esta promesa que he recibido del Señor, tocante al fruto de mis lomos. He aquí, estoy seguro del cumplimiento de esa promesa. Esta profecía es de José, el de Egipto. Miren lo que dice. Y su nombre será igual que el mío, y será igual que el nombre de su padre, y será semejante a mí, porque aquello que el Señor lleve a efecto por su mano, por el poder del Señor, guiará a mi pueblo a la salvación. Ese es el profeta José Smith. Y toda esa obra la hace por el poder de Dios y con la ayuda del libro de Mormón que estamos estudiando, que iniciamos a estudiar. Alguien podría decir, hermanos, bueno, hermano Walter, hoy nos has hablado mucho de la familia del profeta, pero ¿qué tiene que ver esto con el libro de Mormón? Todo, hermanos. Porque si comprendemos quién era el profeta, de dónde viene y qué esperaban sus padres, qué vivían sus padres, cómo vivían, podemos entender más plenamente su descendencia y también el poder espiritual que el profeta José Smith tenía. Hablemos un poquito de la composición de su familia y de algunos hechos de la familia de José Smith, de la familia del profeta. José tuvo dos hermanos mayores, Alvin y Jairun, y una hermana mayor, Sofronía. O sea, antes de él, tres hermanos, Alvin, Jairun y Sofronía. José luego tuvo 5 hermanos más jóvenes que llegaron a la edad adulta: Samuel, William, Catherine, Don Carlos y Lucy. 5 hermanitos. Repitamos sus nombres si quieren. Entonces, los hermanos del profeta José Smith: Alvin, Jairun, Sofronía, Samuel, William, Catherine, Don Carlos y Lucy. Qué interesante. 8 hermanos y el profeta José Smith 9. Pero también tuvo 2 hermanos más que murieron siendo niños. La familia del profeta José Smith no era una familia rica. De hecho, padeció mucho por la parte económica. O sea, si hoy día alguien nos dijera a nosotros que la economía es una muestra de que alguien es fiel a Dios, entonces podría fácilmente haber juzgado a la familia del profeta José Smith. Ellos experimentaban reveses económicos. Cuando el profeta José Smith era un jovencito, tenían una situación nada cómoda. Lo que hizo que, de hecho, al papá de José Smith, al hermano José Smith padre, le fuera muy difícil mantener a una familia tan grande. Imagínense, hoy en día lo difícil que es sostener a una familia, en ese tiempo también tenía su dificultad. Yo quiero hablarles de algunas cosas de la niñez del profeta José Smith de manera rápida. Recuerden que este es un contenido para oír, más que para ver, así que espero que ustedes lo estén oyendo mientras que estén haciendo sus quehaceres o estén ya acostados en su cama y puedan reflexionar en todo esto que estamos aprendiendo de la vida del profeta José Smith. Mi intención es cada semana traerles este contenido, compartirlo con ustedes. Hablemos un poquito de la niñez del profeta. Entonces, cuando el profeta José Smith era un niño, pues la familia se mudaba muchas veces tratando de encontrar tierras fértiles, formas de ganarse la vida, pues lo que hace cualquier familia, hace eso. Entonces, en uno de esos episodios de la vida del profeta José Smith, llega una epidemia de tifus. Espero estarlo diciendo bien, tifus. Digo es por el acento. José tenía entonces más o menos 6 años y se recuperó de la fiebre en solo 2 semanas. O sea, se recuperó rápido de la fiebre tan fuerte que daba con el tifus. Pero quedaron secuelas de esa enfermedad, complicaciones, que con el tiempo le requirieron 4 operaciones, hermanos. 4 operaciones que sabemos, una operación, una intervención quirúrgica siempre es dolorosa para cualquier persona. Ahora imaginemos esa época, imaginemos los instrumentos, imaginemos la anestesia, imaginemos cómo se cura una persona hoy día. Bueno, cómo era en esa época, en 1800,
¿sí? 1820, más o menos. Bueno, no, menos incluso. 1815, 1810, cuando el profeta José Smith era apenas un niño. Entonces, lo peor de todo eso es que contrajo una infección en la tibia y se le inflamó su piernita izquierda. Cuando digo su piernita es porque estoy hablando de su niñez. En esa época a esa enfermedad se le llamaba osteomelitis. Osteomelitis se le llamaba esa enfermedad. Por consecuencia, pues entonces sufrió mucho durante semanas. O sea, un sufrimiento fuerte para un niño. A través de esa penosa experiencia, se cuenta que Hiram siempre era bueno con él. De hecho, Lucy escribe, Hiram pasaba casi todo el día y parte de la noche con José, tomándole entre las manos la parte afectada y apretándola para que su hermano pudiera soportar el dolor. Esto me conmueve, hermanos. Ver a Hiram Smith, o imaginarme a Hiram Smith, más que verlo en mi imaginación, con mi sentimiento, tomando la piernita de su hermano menor y apretándola para que no le doliera tanto, como queriendo calmar el dolor. Esto me hace recordar a un hermano mayor que todos tenemos, que trata de que nuestro dolor sea menor y que ojalá él sufriera el dolor, que él sufre el dolor en lugar de que nosotros lo suframos. Padecimiento que hizo que yo, el mayor de todos, ya saben de quién estoy hablando, ¿cierto? De nuestro Salvador Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Y así Él nos aprieta en sus brazos para evitar que nosotros, o más bien para ayudarnos a soportar el dolor, de la misma manera que Hiram lo hacía con el profeta José Smith y pasaba las noches, todo el día y parte de la noche haciéndolo. Por eso era que Hiram y José se amaban tanto, desde que eran pequeños. La historia nos cuenta que las primeras veces que trataron de drenar el pus y bueno, toda la materia, todo esto que se produce cuando las cosas se inflaman, las partes del cuerpo se inflaman, pues para bajarle la hinchazón que tenía en su piernita, fallaron. Y entonces el cirujano recomendó que le amputaran la pierna. Dijo, hay que amputarle la pierna, porque no eran los mismos tiempos que ahora, ¿no? O sea, que había todos los medicamentos y todas las cosas. No, o sea, era una condición muy difícil, hermanos. Entonces el cirujano dice, no, hay que amputar la pierna porque, y podría ser razonable, si no se amputa la pierna, la infección se carcome toda la pierna, produce gangrena y lo mata. Y la persona muere. Entonces, la mamá del profeta José Smith se opone terminantemente a eso. Y en la historia nos relata que ella le dice a los doctores, no deben cortarle la pierna, no voy a permitirlo hasta que no hagan otro intento. Y entonces ellos hacen otro intento. Milagrosamente, el único médico de los Estados Unidos que operaba de esta enfermedad, o sea que sabía cómo operar para quitar esa enfermedad con buenos resultados, era un doctor que tenía el mismo apellido de ellos, Nathan Smith, del colegio Dartmouth Medical de Hanover, en el estado de New Hampshire. Y él fue el cirujano a cargo de la operación, o por lo menos el principal, en asesorar todo este caso del profeta José Smith. Aquel doctor estaba, digámoslo así, como lo diríamos en la actualidad, era de vanguardia, estaba avanzado generaciones al tratamiento de esa enfermedad. Y esta historia es muy bonita, seguramente ya la hemos oído, pero José Smith, el niño José Smith, insistió en que podía resistir la operación sin que lo ataran y sin tomar bebidas alcohólicas que lo insensibilizaran. Era lo que se utilizaba, se emborrachaba a las personas. Bueno, en los Estados Unidos era muy común que las personas bebieran licor desde épocas muy tempranas. A veces era más fácil, lo sabemos por la historia, conseguir licor que conseguir agua. Era más fácil y era más sano a veces consumir licor que consumir agua porque no había acueductos, ¿no? Y las aguas eran muy malsanas. Entonces, cuando le dicen al profeta José Smith, bueno, y a la mamá y a él le dicen, hay que tomar licor para que no sientas el dolor, él no acepta.
Y lo que sí pide es que su madre salga del cuarto para que no lo vea sufrir. Oh, hermanos, yo siempre que leo esta historia, mi corazón se enternece. E incluso mis ojos aquí están un poquito llorosos. Bueno, ustedes me conocen, ustedes saben que a mí estas cosas me enternecen muchísimo. Dice la historia que ella aceptó, mas cuando los doctores le rompieron parte del hueso con forceps y el pequeño gritó de dolor, ella volvió corriendo a la habitación. O sea, porque le rompieron su huesito, ¿sí? Para poderlo sanar. Tenían que quitar un pedazo del hueso. Entonces él grita con tanta fuerza que ella vuelve a la habitación corriendo para ver qué le pasa a su hijo. Bueno, ¿qué madre no haría eso? ¿Sí? ¿O qué padre lleno de amor no haría eso? Entonces, él casi gritando en medio del dolor dice, mamá, vete, vete. Este es el acto de un varoncito, ¿no? De un hombrecito que no quiere ver que su mamá lo vea sufrir, pero tampoco quiere que su mamá sufra. Como, si no me ves, no vas a sufrir. Pero, uy, hermanos, yo digo, cuánto sufrimiento puede sentir uno como padre cuando a un hijo le pasa algo. Y esto otra vez me lleva a mí al sentimiento del amor de nuestro Padre Celestial por nosotros. Porque estas historias nos ponen en la condición de un ser mortal sufriendo por su hijo. Ahora, llegamos al momento de un ser celestial sufriendo por su hijo amado, por su unigénito, por su primogénito, el Salvador del mundo. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, la madre de José Smith salió otra vez, pero volvió a entrar y nuevamente tuvieron que sacarla del cuarto, pobrecita. Ella quería estar con su hijo, apoyarlo. Después de toda esta experiencia tan dolorosa y traumática, mandaron a José Smith con su tío Jesse Smith al puerto de Salem en Massachusetts, con la esperanza de que la brisa del mar le ayudara a recuperarse. Y bueno, esas cosas que a veces se piensan, ¿no? Allá es más caliente, allá es más frío, allá hace mejor clima, allá se puede recuperar. Entonces el profeta José Smith tiene una recuperación lenta, pero camina durante un tiempo, durante unos años, 2, 3 años, con muletas. Y de vez en cuando cojeaba al andar. Pero bueno, después sabemos que llevó una vida activa. Y era muy activo. En la historia del profeta José Smith sabemos que corría, que competía, que tenía mucha fuerza, ¿sí? Que era un hombre en todas la cabalidad de sus funciones. Aquí podemos ver, mis amados hermanos, entonces en todo esto que hemos estudiado, que el profeta José Smith tuvo una gran influencia del lugar donde vivía, de Nueva Inglaterra. Tuvo una gran influencia de sus abuelos, de sus padres. De la misma manera que lo tuvieron otros profetas y que todos debemos tenerla. Brigham Young, Heber C. Kimball y muchos otros líderes que también tuvieron raíces en esa parte de los Estados Unidos. La verdad, nosotros también somos de esa parte, o más bien de esa parte de decir, de esas descendencias de personas de valor. Yo ahora pienso en mis padres, en mis abuelos, que tuve la oportunidad de conocer y digo, qué guerreros eran, cuánto han influido en mi vida, cuán agradecido estoy y debo estar por ellos. Igual que el profeta José Smith, que tuvo gente industriosa, gente que colonizó, gente que aventuró, ¿sí? Gente que era admirable, personas admirables, que eran patriotas, responsables, religiosos. José Smith no tenía y no tiene por qué sentirse avergonzado de lo que podríamos considerar una cuna pobre o una cuna humilde, puesto que su ascendencia le había dejado un legado moral duradero. Y es lo que debe pasar con nosotros. Muchas de las creencias, incluso religiosas, que fueron parte de la preparación del profeta José Smith y de los principios y las doctrinas que recibió luego por medio de revelación,
influyeron en el profeta, en toda su vida. ¿Sí? Y así llegamos al libro de Mormón. Así es que llegamos a esto que vamos a estudiar este año. De hecho, cuando el profeta recibió la revelación de que no debemos ser ociosos, eso le confirmó que la vida que él había vivido, tan frugal y tan dolorosa, era apropiada cuando el Señor le pidió que buscara conocimiento de los mejores libros y que ayudara a los que no tenían mucho y que tuviera fe. La revelación nos afirma y le afirmó a él la importancia que tenía la educación para salir adelante. Y más adelante, de hecho, en la vida, cuando el profeta promulgó el concepto de una sociedad ideal gobernada por Dios, dio a conocer un principio que ya otras religiones habían tratado de implantar, pero que no habían podido aceptar con mucha facilidad. Ahora, uno no puede decir por todos estos antecedentes que el profeta José Smith era esclavo de las tradiciones de sus padres o de lo que vivía, ¿no? Durante su vida, él introdujo doctrinas y ordenanzas del Evangelio que eran diametralmente opuestas a las creencias religiosas de su juventud. Y de hecho, excedían todas las formulaciones teológicas de otros líderes religiosos de alcance y de claridad. Por ejemplo, podríamos ver su concepto de Dios como un ser personal y amoroso se oponía a la creencia calvinista de un Dios inflexible y justiciero. Las revelaciones que declararon que la Trinidad estaba compuesta de 3 seres distintos contradijeron la teología tradicional calvinista sobre la Trinidad. A pesar de la importancia que toda esta influencia del ambiente en que se crió tuvo en el profeta José Smith, Dios fue el que dio forma a sus ideas, a su vida, el que abrió su mente. El Señor conocía al profeta desde antes de esta tierra y lo preparó para encargarse, mis hermanos y hermanas, de la misión fundamental de restaurar la iglesia de Dios, de ser parte de los profetas del Señor, de dar a conocer el libro de Mormón, de traerlo a nosotros. El mismo profeta José Smith habló de su preordinación. Todo hombre que tenga un llamamiento para ministrar a los habitantes de este mundo fue ordenado con ese propósito en el gran concilio de los cielos antes de que existiera este mundo. Yo supongo que fui ordenado en ese gran concilio para desempeñar esta función. Y entonces, si lo traemos a nuestro ámbito, nosotros también fuimos ordenados en el llamamiento de ministrar a nuestros hermanos. No ministramos a miles, ministramos a 2, 3, 4 familias, pero también fuimos ordenados para eso, hermanos. Y el profeta José Smith nos ministra hoy día a través de los profetas modernos y los profetas del libro de Mormón, cuando él sacó a la luz el libro de Mormón. Quiero terminar esta lectura del día de hoy, este análisis, este podcast, leyendo unas palabras del presidente Brigham Young, que dijo acerca de José Smith. Él dijo: en los concilios eternos, mucho antes de que se creara la tierra, fue decretado que él sería el hombre que en esta última dispensación del mundo revelaría la palabra de Dios y recibiría en su totalidad las llaves y el poder del sacerdocio del Hijo de Dios. El Señor estaba consciente de él, de su padre y de sus abuelos. Miren todo lo importante que hemos hablado de la vida del profeta. Y de sus progenitores hasta Abraham. Desde Abraham hasta los del diluvio. Desde los del diluvio hasta Enoc. Y desde Enoc hasta Adán. Él ha observado a esa familia que hemos estudiado hoy. Y a todo ese linaje desde su origen hasta el nacimiento de ese hombre que fue preordenado en las eternidades para presidir esta última dispensación. Si se dan cuenta lo importante que hemos aprendido hoy, lo hermoso que hemos estudiado hoy sobre la familia del profeta José Smith, yo me uno a todo esto con mi humilde sentimiento y testimonio, mis amados hermanos, de decirles, por conocimiento personal, independiente de cualquier ser en esta tierra, el profeta José Smith es un profeta de Dios. Sacó a luz el libro de Mormón por el poder de Dios. De eso testifico. He vivido mi vida desde los 17 años en función de predicar ese evangelio y esa verdad al mundo. Y me uno a todos ustedes en el esfuerzo que hacen
cada uno de manera personal, de predicar y profetizar. Tenemos un profeta en Sion, un profeta de la restauración llamado José Smith, que restauró y sacó a luz el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y que hoy día tenemos un profeta viviente llamado Russell M. Nelson. Testifico de esas cosas, hermanos, para ustedes con todo mi amor. Y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Recuerden que estas lecturas, este podcast, lo vamos a hacer cada lunes en la noche. Ustedes lo pueden encontrar aquí en nuestro canal, Enseñanzas del Evangelio con Liz y Walter Posada. Compártanlo con otras personas. Vamos a hablar de las cosas que tienen que ver con la clase de Ven Sígueme de la semana, pero esas cosas que no hablamos en el Ven Sígueme, porque pues no hay tiempo, que no hablamos en la escuela dominical, o que incluso el mismo manual de Ven Sígueme no trata. Vamos a buscar esas adicionales que nos pueden ampliar nuestro conocimiento y pueden fortalecer nuestra fe. Nunca hablaremos de algo que sea contrario a la doctrina del Señor, ni que nos estemos inventando. Todo lo que he compartido con ustedes hoy lo he extraído de mi estudio personal, de manuales de la iglesia, de manuales de institutos, de libros de la iglesia y de libros como el libro de Mormón y la Biblia. Recuerden que nada ni nadie puede quitarles a ustedes el privilegio de encontrarse personalmente con las Escrituras. Les invito a que lean su asignación de Ven Sígueme para esta semana. Y también les invito a que vean nuestra clase del Libro de Mormón con Liz, una clase pequeñita de 10 minutos que ustedes pueden compartir en Central de las Escrituras. Ahí la pueden encontrar. Y también para que vean la clase de escuela dominical, que yo cada domingo les comparto a las 7 de la mañana, hora de Colombia, ahí también en el canal de Central de las Escrituras. Les amo mucho, mis amados hermanos. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que empiecen esta aventura y que todos la podamos terminar, que a final de año nos podamos sentar donde estemos, sonreír un poquito y decir, lo logramos, aprendimos más acerca de Cristo, aprendimos más acerca del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Gracias por ser todo lo que son, gracias por todo lo que hacen, por todo su esfuerzo, por ser más, por ser al menos un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo mucho. Un abrazo, su hermano Walter Posada. Chao, chao.